Hermanos amados, hoy iniciamos la escuela dominical desde nuestros hogares. Para todas las iglesias Príncipe de Paz, para aquellos hermanos que aman al Señor, esta es su palabra. Bendito Dios, te pedimos que abras nuestro entendimiento y nuestros labios para expresar la verdad de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes de su hogar, tome su Biblia. Vamos a iniciar con un tema. El tema general se llama Jesús, el pan de vida. Este tema está sustentado en el Evangelio según San Juan, su capítulo 6, del verso 32 al verso 35, que dice de la siguiente manera: Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este tema lo trataremos en 3 o 4 sesiones más, y espero que sigamos la secuencia. Hoy, dentro del tema general, vamos a ver el arrepentimiento y la conversión. Y esto lo vemos en el libro de Hechos 3, su verso 19, que dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y si abarcamos el verso 20, dice: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Para hablar de este tema, vamos a hablar antes de una tienda que Dios ordenó a Moisés que la pusiera en medio del campamento, porque en esa tienda iba a estar la presencia de Dios en un lugar llamado, dentro de la tienda, el lugar santísimo. La tienda de pieles, de telas, se conoce como el tabernáculo. Pues bien, el tabernáculo era una tienda hecha de pieles que constaba del patio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo, donde los sacerdotes realizaban sus actividades,
estaba separada del lugar santísimo por un velo. Este velo separaba pues el lugar santo del lugar santísimo, y al lugar santísimo tenía que entrar el sumo sacerdote una sola vez al año y santificado, porque allá había una cajita llamada el Arca de la Alianza o Arca del Pacto. Vamos a ver Éxodo 25. Vamos a ver a partir del verso 10. Dice: harán también un arca de madera. La madera era de acacia, madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. En esta arca se guardaba el testimonio, que son la vara que reverdeció, que es el maná que Dios le envió al pueblo, y las tablas de la ley. Y sobre esta arca, que estaba cubierta por una tapadera que se conoce como el propiciatorio, con 2 querubines, allí se manifestaba la presencia de Dios. Y el sumo sacerdote tenía que entrar a este lugar santísimo solamente una vez al año. Pues bien, esta arca, esta cajita, prefiguraba a Cristo. La madera de acacia, una madera que no se corrompe, es figura del cuerpo de Cristo, que no se corrompió aún con la muerte. El oro que cubría esta madera prefiguraba al Señor como Rey, con cuerpo incorruptible. El velo que separaba estas 2 partes lo veremos enseguida. Vamos a ver, del otro lado del velo estaba la mesa con los panes sin levadura. Recuerde usted que el tema general es Jesús, el pan de vida. La levadura, la palabra del Señor, la prefigura como símbolo del pecado. El pan sin levadura, que el pueblo judío come inmediatamente después de la Pascua, durante 7 días, del 14 al 21, durante siglos comían este pan sin levadura.
sin saber que este pan sin levadura también representa, es figura del cuerpo de Cristo, pero cuerpo sin pecado. Cuando el pueblo de Dios se le da la ordenanza de comer los panes sin levadura en la fiesta de los panes sin levadura, ellos tienen la ordenanza de parte de Dios de echar fuera de su casa toda cosa leudada o echar fuera de su casa la levadura, símbolo de pecado. Años celebrando esta fiesta por parte del pueblo judío hasta que llegó Jesús y se entiende perfectamente el comer pan sin levadura. Prefiguraba comer el cuerpo santo del Señor. Vamos a ver entonces que Dios le ordena a Moisés, le da las medidas del tabernáculo, le dice qué cosas van a estar en el tabernáculo, desde la entrada, el lavacro de bronce, el altar de bronce, la mesa de los panes sin levadura, que los sacerdotes tenían también que comer, solo ellos. Todo esto nos lleva a nosotros, conforme la palabra, investigar cuál es la intención o cuál fue la intención o el motivo divino para que todas estas cosas se escribieran y se escribieran para nosotros. Veamos pues que conforme a las Escrituras, el cuerpo del Señor, un cuerpo santo, fue molido. Y cuando Él instituye la Santa Cena y molemos con nuestros dientes el pan, nosotros estamos conmemorando, estamos haciendo recuerdo de esa muerte cruenta del Señor, cuando su cuerpo fue molido y cargó nuestros pecados en la cruz. Y no solamente cargó nuestros pecados, sino que recibe la maldición que va unida al pecado. Porque dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Y Él muere. Y dice el profeta que fue contado con los pecadores. Y al ser contado con los pecadores, cuando muere, su cuerpo ciertamente es depositado en un sepulcro nuevo, ciertamente, pero sepulcro. Y su alma es depositado en el Seol, conforme vimos anteriormente. Y el Seol se encuentra abajo, forma parte del infierno. Allí fue depositado porque fue depositada su alma, porque fue contado con los pecadores, de manera que el pecador que no se arrepiente, que no viene a Jesús, su alma será depositada en ese lugar. Pero los que hemos creído en Jesús, el Salmo dice, 48:14, dice, este es nuestro Dios, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y esto es verdad, porque cuando el Señor estuvo en ese lugar, es juzgado
y es encontrado inocente, porque los pecados que él cargó no eran pecados de él, sino eran los pecados tuyos, pecados míos. Y se levanta victorioso en la resurrección. Y a los 40 días asciende al Padre, habiendo destruido la muerte. Por eso Él nos guía ahora, más allá de la muerte, dice que nos guía. Este es el hermoso, ciertamente cruento, cruel sacrificio de nuestro Señor. Pero es hermoso para nosotros, porque nuestras culpas las pagó el Señor. A partir de este momento, los pecadores que acuden para perdón de pecados, ya no acuden con un cordero o con un macho cabrío para ser sacrificado. Incluso en la conmemoración, en la Santa Cena, nosotros no volvemos a crucificar al Señor. Por eso el Señor dijo, esto es mi cuerpo. No dijo dijo esto, refiriéndose al pan. Es una figura solamente que nos lleva a recordar este sacrificio por el cual ahora nosotros podemos ser salvos. Y como dice 1 Corintios 5, su verso 7, dice de la siguiente manera: a los que acudimos a Jesús, Él es el Cordero ahora, que dio su vida y que ya fue sacrificado. 1 Corintios 5, 7, limpiaos pues de la vieja levadura, o sea, del pecado que nos arrastraba, que nos llevaba por camino tenebroso. Límpiate, dice, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque esta es la obra de Cristo en nosotros. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por eso hablamos del tabernáculo. El tabernáculo, separado por el velo del lugar santo con el lugar santísimo. La presencia de Dios venía literalmente, Él, a estar en el lugar santísimo. Y solamente una vez al año el sacerdote, sumo sacerdote, entraba a este lugar. Y si no llegaba santificado, el sacerdote tenía en sus pies un cordel para que lo jalaran, porque allí moría por no llegar santo delante de Dios, porque Dios es Kadosh, que quiere decir santo, apartado totalmente del pecado. Pero en la séptima palabra que Jesús dijo en la cruz, cuando Él exclamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, murió. La palabra nos registra en Mateo, su capítulo 27, sus versos 50 al 52, dice: Mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y entonces pasó algo de mucha trascendencia para nosotros.
el velo del templo se rasgó en dos. De arriba abajo se rasgó este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, este velo que no permitía a cualquiera entrar al lugar santísimo, se rasgó en dos. ¿Qué significa? Que ahora ese velo está abierto para que podamos ver y entrar. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Esto es muy, muy importante, porque son figuras, son símbolos de lo que había de venir y que es cumplido cuando Cristo vino. El velo se rasgó, hubieron resurrecciones, pero ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Pero el velo ahora no es de azul, de tela, de tul. No. Mire lo que nos dice Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos príncipe de paz, hermanos cristianos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿cómo tenemos libertad para entrar? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne. Se rompió el velo para que Cristo nos hiciera camino, para llegar al lugar santísimo. Pero ahora el camino es Cristo. Y Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entendemos pues esta intención de Dios. Podemos resumirla en una palabra. La intención de Dios es salvarte. Porque si entendemos la palabra salvar, quiere decir librar de un peligro. La obra para librarte ya está hecha. Cristo la realizó. ¿Y cuál es ese peligro? El peligro de que tu alma sea contada con los transgresores y estés en esa cárcel llamada Seol. Por lo tanto, nos queda a nosotros una enseñanza para ti. Conforme la palabra, estamos viendo la intención del Padre. Conforme la palabra, estamos viendo que Él desea que seamos salvos. Por eso dice Juan 3:16, te ruego que digas conmigo en tu hogar, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Y qué más dice? Para que todo aquel, no pone restricciones. No dice a estos sí, a estos no. La salvación es universal para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque lo contrario del Seol es precisamente la vida eterna, la vida con Dios. Dios quiere que estemos con Él. Habiendo escuchado esta palabra, nosotros, ¿qué debemos hacer? Pues si Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, pues nosotros debemos ir a ese camino. ¿Y quién es el camino? Cristo. Por eso dice el profeta Isaías, conociendo este camino, en Isaías 35:8 dice, y habrá allá calzada y camino, y será llamado camino de santidad, porque es Cristo. Si vienes a Cristo, vas a entrar en un camino de santidad. No pasará inmundo por él. Ciertamente como llegamos inmundos, pero llegamos a él. Y dice, porque él mismo estará con nosotros. Y nos da una hermosa palabra. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Jesús en su ministerio lo dijo también en el libro de según San Mateo, su capítulo 11, su verso 28, dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una de las cosas maravillosas que como cristianos tenemos es el gozo que nos da la paz. Con Dios. Lo primero que tenemos, paz con Dios. Así dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con el Padre por Jesucristo el justo. Dice, vengan a mí. Si buscamos perdón de nuestros pecados, venir a Jesús. Si queremos estar en paz con Dios, venir a Jesús. Pero dirás, si alguna persona me escucha, yo soy muy malo, he hecho cosas muy malas, ya no tengo perdón. Pues yo te quiero decir, te equivocas. En Cristo hay perdón. Porque Cristo ha hecho el sacrificio máximo por amor. Y fue la primera palabra en la cruz, Padre, perdónalos. Y nos asegura que si venimos a Él, Él no nos va a echar fuera. Así lo dice en el Evangelio según San Juan, su capítulo 6, su verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sabes? Esta palabra que has escuchado, la salvación es una obra del Padre en su amor. La salvación es una obra del Hijo en su pasión y muerte. La salvación
es una obra del Espíritu Santo que viene a ti y te hace sentir, porque esa es su obra, que dice, convence al mundo de pecado. Y cuando vienes a Jesús, a Cristo, el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo que te sella. Tienes que venir en la condición que estés. Isaías 1:18, el profeta dice Jehová, venid a mí, vengan luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como la grana, la sangre de Jesucristo el justo tiene poder para limpiarlos. Si fueren rojos como el carmesí, manchas tan difíciles, la sangre de Jesucristo el justo te asegura perdón y limpieza. No hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino. La religión muchas veces engaña, te pone mediadores o mediadoras, pero Jesucristo fue claro, yo soy el camino. Entramos por fe entonces a esta gracia, entendiendo que gracia significa favor que Dios nos hace sin merecerlo. ¿Cómo podemos hacerle? Venir a Jesús con fe. Esta es la obra de Dios, dice Juan 6:29, que creamos en el que Dios ha enviado. Por lo tanto, estamos haciendo la obra de Dios al venir a Jesús. La palabra de Dios dice que tenemos que venir y escuchar su palabra, porque la fe viene por el oír, pero dice el oír por la palabra. Quiere decir que tu fe, al venir a Jesús, entras en una fe natural, pero la misma palabra hace que tu alma escuche, y esa fe natural se convierte en sobrenatural. Ahora es Dios obrando en ti. Y cuando Dios obra en ti, entonces ya esto es una cuestión sobrenatural. Dios está tratando contigo. En el libro de San Juan 5:44 nos dice de la siguiente manera. Dice así, que nosotros tenemos que venir con nuestra fe bien dirigida hacia el Señor, no por lo que los hombres nos vean o nos adulen o nos maldigan. No, tú tienes que venir con fe limpia, tú personalmente. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Eso es lo que debemos hacer, buscar solamente la gloria del Dios único. Por esto, tienes que venir en arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Se diferencia de el arrepentimiento, es el dolor profundo por haberle fallado a Dios. Mira, si agrediste, si insultaste, si cometiste pecado,
El arrepentimiento es ese sentido de culpa ante Dios. Por supuesto, también ante la persona que hayas agraviado, pero básicamente es ante Dios. Cuando vienes pues con fe y arrepentimiento, en ese momento Dios opera un milagro. Y es el milagro de la regeneración. Este milagro es la obra divina en ti, porque es un cambio de tu naturaleza, de degenerado por el pecado a regenerado por la obra de Dios. Y esto, porque en ese momento del milagro, Dios te sella como perteneciente a Él con su Espíritu Santo. Y esto es el nuevo nacimiento. Hermano, que Dios te bendiga. Continuaremos en la próxima enseñanza. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre tuyo, Señor. Gracias. Amén.